Ya estamos por terminar nuestras clases sobre evangelismo. Sean ustedes bienvenidos. Quiero hablar ahorita un poco sobre el aspecto de la conversión. Lo tratamos en algunas semanas anteriores, sin embargo, es importante que nosotros conozcamos estos principios teológicos acerca de la conversión para que nuestro evangelismo pueda ser efectivo y podamos descansar, no en la actividad de los hombres, sino en la obra de Dios. Pero por supuesto que nosotros somos llamados a predicar el evangelio. En el proceso de evangelización, lo único que el hombre puede hacer es predicar la palabra, anunciar las buenas nuevas del evangelio, hablar la ley para que el hombre sea consciente de sus pecados y anunciar el evangelio para que el Espíritu Santo pueda crear fe en el corazón de los hombres. Pero no podemos hacer más. Por eso yo quiero hablar en esta mañana sobre algunos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta en el momento en que nosotros estemos haciendo nuestras estrategias de evangelismo. Primero, recordar que somos salvos por la gracia de Dios, que el modo de operar de Dios es a través de su gracia, del favor de Dios al hombre. Y entonces hay una secuencia que yo quiero comentarles en esta mañana, que es la secuencia de la conversión. Primero, se predica la ley, y por medio de la ley el hombre está consciente de su pecado, y la ley produce contrición y tristeza en el corazón. Es decir, la ley, como un espejo, muestra la realidad nuestra frente a la demanda divina y hace que nosotros sintamos dolor y aflicción por nuestros pecados. Muy bien. Una vez el hombre está consciente y arrepentido de sus pecados, el evangelio, que es la parte donde hablamos sobre la gracia de Dios en Cristo Jesús y en la sangre que Él derramó, llama a los pecadores a Cristo. Hace el primer llamado el evangelio al corazón del hombre, y por medio del Espíritu Santo crea fe y nos lleva al tercer paso. El pecador arrepentido cree, y en ese momento empieza la obra de conversión en el corazón de aquel pecador arrepentido. En cuarto lugar, este pecador arrepentido y ahora creyente en el evangelio es justificado por medio de la fe. En quinto lugar, es santificado por esta fe y empieza un camino de santificación en esta fe. Y en sexto lugar, el Espíritu Santo preserva a esta persona en esta fe hasta el final para completar en ellos el proceso de salvación. Ahora, quiero que nosotros entendamos una cosa, que aunque los pasos son los mismos en todas las personas, las circunstancias y la condición externa puede variar, y esto hace que nosotros tengamos entonces que entender que el evangelio no siempre sigue el mismo patrón para alcanzar a una persona, pero los pasos que se dan en el pecador que se arrepiente y que llega a ser justificado y santificado por la fe es siempre el mismo, aunque pueden variar las condiciones por los aspectos externos, por los medios empleados, por los métodos que nosotros podamos observar. Pero no hay caminos diferentes. Esta es una obra del Espíritu Santo y conduce a los hombres al cielo por este método, por este mecanismo de que el hombre se arrepiente, cree en Cristo, cree que la sangre de Cristo perdona pecados, convierte la fe al hombre, creando fe en su corazón, lo justifica y lo santifica y lo preserva en la fe para la vida eterna.
Entonces, la conversión, que es el punto central, que es el momento en cual el Espíritu Santo crea fe en el corazón del hombre, es una obra del Espíritu Santo. Nadie puede convencer a otra persona. El Espíritu Santo convence de pecado, pero convierte al pecador. Cuando la conversión se manifiesta inevitablemente en la vida de la persona, es porque el Espíritu Santo ya hizo una obra. Es porque el Espíritu Santo agarró aquel corazón contrito, quebrantado y atormentado por el pecado y le otorgó la fe para ser salvo. Y en ese momento se efectúa un cambio en el corazón. En ese momento pasamos de muerte a vida. En ese momento cambió la situación de aquel hombre de ser un pecador condenado a ser un pecador perdonado y un pecador que tiene la vida eterna. Ahora, tenemos que tomar en cuenta para la evangelización, primero, que la ley es la que da a conocer el pecado y es el que lleva al corazón a arrepentirse, a sentirse triste por el pecado que tiene. Es decir, si nosotros predicásemos solo el Evangelio, la gente realmente no entendería salvo de qué es. Y ese es el problema cuando se hace un evangelismo light. Es decir, cuando se sale al mundo a predicar que Dios es amor, que Cristo es amor, que todo es amor, que las cancioncitas vienen ahí y nos hablan del amor y el Evangelio es amor y es prosperidad y todo eso. Y la gente continúa con su vida y no están arrepentidos de sus pecados porque nunca se les habló la ley. Y antes de predicar el Evangelio, siempre tenemos que entender que debemos hacer conciencia del pecado que el hombre está cometiendo. Y eso lo podemos hacer únicamente por medio de la ley. En la ley Dios le muestra al hombre su pecado, su fariseísmo, su orgullo, su desesperación, que están dominando su corazón y no están permitiendo que la palabra de Dios pueda echar raíz. Pero nosotros también entendemos que el Espíritu Santo llama a los hombres por medio del Evangelio. Ese es el punto en el cual nosotros intervenimos en el evangelismo, porque nosotros somos los que hablamos a las personas. Les invitamos para que conozcan el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, cuando la ley ya hizo su trabajo, poniendo dolor y contrición en el corazón del hombre, entonces el Espíritu Santo viene con el Evangelio y le trae las noticias alegres de la gracia de Dios. Predicamos a los hombres el Evangelio y le predicamos a toda criatura. Esta predicación es la que utiliza el Espíritu Santo, la que utiliza Dios para llamar e invitar a los hombres que vengan a Cristo, y Él les ofrece salvación y perdón de pecados. Inclinen su oído, dice la palabra del Señor. Vengan a mí, oigan, y vivirá vuestra alma. Esta invitación es absolutamente gratuita. No impone condiciones ni obligaciones que deben ser cumplidas antes de ser aceptadas, sino que ofrece a cada alma enferma de pecado la gracia y el perdón sin ningún tipo de intervención material. Esta invitación evangélica o esta invitación del evangelismo es lo que nosotros debemos estar preparados para comunicar. Aquí reside todo el mensaje y toda la obra evangelística reside en este segundo paso de la conversión. Recuérdense, amados hermanos, que Dios no utiliza nada más que a los hombres para predicar la palabra de Dios. Me recuerdo ahorita del pasaje donde Pedro es invitado a ir a predicar el Evangelio a la casa de Cornelio.
Cornelio era un hombre piadoso, estaba consciente de sus pecados, oraba, le pedía perdón a Dios, ayunaba, ofrendaba para los pobres. Y un ángel se le aparece, pero del ángel no le habló de Cristo. El ángel no le pudo hablar el evangelio porque no es ministerio, no es oficio de los ángeles predicar el evangelio de Cristo. Fue necesario que llegara Pedro a predicar las buenas nuevas del evangelio, porque el evangelismo y la predicación son única y exclusivamente responsabilidades de nosotros los cristianos, los que ya estamos participando del cuerpo de Cristo, de su reino, de su iglesia. Nosotros somos los responsables de la predicación de las buenas nuevas del evangelio. Por eso es que nosotros debemos prepararnos para hacer el evangelismo. Por eso es que nosotros debemos conocer la palabra y nosotros debemos estar preparados para comunicar estas buenas nuevas. Dice el apóstol Pablo, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a ir a predicar si no son enviados? Y al decir enviados quiere decir si no están preparados para ir y predicar el evangelio. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esta es una de las tareas de nosotros los pastores y de los diáconos de la iglesia. Preparar a todos los cristianos para que podamos dar a conocer nuestra fe en Cristo Jesús. Preparar a cada uno de los miembros de nuestras iglesias para que puedan llevar al testimonio de Cristo, la predicación de Cristo, porque es nuestra responsabilidad enviarlos a predicar, es prepararlos para que puedan dar a conocer las buenas nuevas del evangelio. Ahora, nosotros entendemos que no toda la gente va a reaccionar de la misma manera cuando predicamos, cuando evangelizamos. No siempre el efecto que nosotros queremos que se produzca es el adecuado. Hay gente que va a rechazar, hay gente que va a medio oír, pero hay gente que va a creer. Hay gente que va a resistir la obra del Espíritu Santo, pero hay gente que sí va a creer y la conversión va a ser una realidad en su vida. El paso 3 de la conversión es cuando el Espíritu Santo ilumina al hombre creando fe en su corazón. Esto ya no es obra de nosotros los humanos. Cuando el Evangelio llama y es efectivo, en el corazón del hombre obra fe. El Espíritu Santo planta, siembra la fe por medio de la palabra de Dios. Por lo cual la persona atiende al llamamiento de Dios, porque el Espíritu Santo ya puso fe. Y en ese momento el hombre sale del reino de las tinieblas a la luz de Cristo. Sale de la ignorancia y empieza a entrar en el conocimiento espiritual de la gracia de Dios. Es decir, en el momento en que el Espíritu Santo siembra fe en el corazón del hombre, ya que el hombre es iluminado por el Espíritu Santo y entiende el llamamiento de Cristo y abre su corazón para que la gracia del Señor entre, es algo. Pero esa obra no es por voluntad propia, no es que yo de mi voluntad abra mi corazón a Cristo. Es porque el Espíritu Santo me iluminó, es porque el Espíritu Santo puso gracia en mi corazón, es porque el Espíritu Santo puso fe en mi corazón, y esa es la razón por la cual yo recibo el perdón de pecados, porque el Evangelio está siendo efectivo en mi vida.
Y esta palabra de gracia y esta palabra de Dios entra e ilumina toda la vida. Es como que si el mismo sol espiritual entrara e ilumina todas las áreas oscuras de nuestra vida y empieza en nosotros a haber un conocimiento espiritual. Y entonces esto da origen al siguiente paso. El primero fue la llamada que el Espíritu Santo hace por medio de la palabra, sembrando fe. Y la segunda es cuando ya el Espíritu Santo puso fe y llega la palabra del Señor, ilumina, entonces empezamos a tener un conocimiento espiritual de lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora, debemos distinguir entre un conocimiento meramente intelectual y un conocimiento intelectual. Un mero conocimiento intelectual lo puede tener cualquier persona, pero esto no hace ningún cambio en la vida de las personas. Lo único que puede cambiar a las personas, es el conocimiento espiritual que ellas comienzan a tener cuando el Espíritu Santo siembra fe y ellos empiezan a recibir la palabra de Dios. Ahora, muchas veces nuestro evangelismo, amados hermanos, va únicamente hacia el área intelectual cognitiva de las personas. Es decir, nosotros tratamos de presentar un evangelio desde una perspectiva de una secuencia lógica para que la gente intelectualmente pueda ser convencida. Y hay muchos convencidos, pero pocos convertidos. Como aquel Félix: por poco me convences, me persuades de ser cristiano. Ahora, si bien es cierto que en el evangelismo nosotros utilizamos un mecanismo de comunicación que tiene que tener una secuencia entendible, una secuencia lógica en este sentido, nosotros creemos que la palabra de Dios es poderosa y no va sencillamente a la cabeza, al intelecto de la persona, sino va también al corazón para hacer un conocimiento espiritual de lo que les estamos predicando. Mientras que el conocimiento intelectual queda solamente a nivel de cerebro, queda únicamente a nivel de un conocimiento, valga la repetición y la redundancia, el conocimiento espiritual da vida, redunda en vida en las personas, cobra vida adentro de nosotros la palabra de Dios y efectúa un cambio. Ahora, la pregunta es: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, cuando la gente oye, obviamente hay una parte que va al intelecto, pero lo más importante es cuando el Espíritu Santo lleva esa palabra, no solamente al área intelectual ni cognitiva, sino la lleva al alma misma, la lleva al área espiritual, donde la ilumina y pone fe en el corazón y convierte a la persona de muerte a vida. Cuando el conocimiento intelectual se graba en el corazón y produce seguridad y confianza, esa gracia prometida efectúa la conversión. El conocimiento espiritual del Evangelio es lo que nosotros conocemos como fe. Es decir, que la fe no es un convencimiento intelectual, sino la fe es el conocimiento espiritual. Cuando la persona entiende su espíritu, la obra redentora y preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Y no importa si este conocimiento espiritual es pequeño en un inicio, puede ser pequeño, pero es una fe
que salva, por lo cual, aunque el corazón tímidamente esté empezando a creer o esté empezando a crecer la fe ahí, no importa, porque esta fe va a crecer y madurar y alcanzar el conocimiento, y vamos a entender la gracia que Dios nos ha prometido y que estamos disfrutando. La conversión es un paso inmediato. La conversión no es un proceso que tarda días, que tarda semanas, sino la conversión es instantánea. El hombre pasa de muerte a vida. De una profunda contrición y arrepentimiento y dolor, viene la alegría y el gozo del Evangelio en el corazón de la persona. La conversión tiene lugar en el mismo momento en que la gracia mueve el corazón. En el primer rayo de esperanza que entra al corazón y crea fe en el corazón del hombre, en ese momento la conversión es efectuada y somos parte del reino de la luz y abandonamos el reino de las tinieblas. Y ya que entendimos nosotros que la conversión es cuando la fe es dotada, cuando la fe es instalada en el hombre, nosotros entendemos que la persona convertida tiene que permanecer en la fe de Cristo Jesús. Entonces, cuando el hombre entiende que es nacido de Dios y que está en el Señor, pero si él rechaza de alguna manera la gracia de Dios, esa conversión se hace inútil y vuelve a su anterior estado de pecado, y la ira de Dios está sobre él, y en este momento esa conversión que tuvo es inútil o es inaparente. Nosotros no creemos en aquel dogma de gracia siempre en gracia y una vez convertido siempre convertido. Eso no es cierto. La gracia del Señor, el perdón del Señor es efectivo, pero si por alguna razón alguien rechaza esta gracia, esa conversión se convierte en algo inefectivo. Ahora, ¿se puede volver a convertir la persona? Sí, el proceso de conversión se puede dar si aquella persona se arrepiente y regresa con el Señor. Nuevamente la fe puede causar ese efecto de perdón de pecados y de estar en la gracia. Pero quiero decirle una cosa: hay gente que no le da tiempo de regresar a la gracia. Es importante que no haya una pérdida de la fe y que la conversión en nosotros sea efectiva desde el mismo día. Nosotros, por el medio intelectual, no podemos tener un conocimiento correcto de qué es lo que está pasando en el milagro de la conversión. Pero por fe nosotros creemos que este Evangelio de Cristo, que crea fe el Espíritu Santo en nosotros, que germina como una semilla y que crece, y no sabemos cómo crece ni cómo germina, pero sabemos que la fe está creciendo y que la conversión en nuestra vida es una realidad. No sabemos cómo el Señor nos convierte, pero sí podemos estar seguros
de que el Señor nos ha convertido. Ahora, por lo tanto, ahorita viene el otro aspecto del evangelismo. Cuando alguien se aleja del Señor, se aleja de la iglesia, es necesario evangelizarlo, sí. Y no estamos hablando de alguien que lo vamos a tratar, como la gente dice, se va a reconciliar con el Señor. Ya no es una conversión, sino es una reconciliación. No. Es nuevamente un acto de conversión lo que va a hacer el Señor. Es como que iniciaran otra vez de cero. Pero esto tampoco no es un juego. Pero sí, cuando nosotros sabemos que alguien está lejos del Señor, no solamente debemos orar, sino llegar con ellos. Nuevamente con la ley, nuevamente con el Evangelio. Esperando que el Señor pueda hacer el milagro de la conversión. Que no sabemos cómo se realiza, pero sí estamos seguros que se realiza porque el Señor da testimonio y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para describir el cambio del corazón que tiene el hombre a través del Evangelio, el Señor utiliza varios términos como volver, como iluminar, como regenerar, o como el término el nuevo nacimiento. El arrepentimiento que es parte de lo que la ley produce en nosotros es estar consciente de nuestro pecado, es cambiar nuestra mente y dejar de justificarnos y entender que lo que estamos haciendo nosotros está mal. La contrición es sentir tristeza en el corazón. Pero ni la contrición ni el arrepentimiento son causales de salvación. Son los pasos previos para que el Evangelio sea predicado y llegue al corazón del hombre y cree fe, y la conversión se efectúe cuando se crea la fe y la persona pase de muerte a vida y sea un cristiano verdadero. Ahora, nosotros entonces, cuando hablamos de evangelismo, tenemos que entender claramente que la obra la hace el Espíritu Santo y que lo único que yo puedo hacer es predicar el Evangelio, entendiéndolo en su sentido amplio, es decir, ley y Evangelio. No en el sentido estricto de solo hablar sobre el Evangelio, sino hablar la ley y hablar el Evangelio. La ley que lleva al arrepentimiento y a la contrición, y el Evangelio que lleva a la conversión y a la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos predicar? Nosotros primero debemos hablar sobre el pecado y sobre las cosas que hacemos que ofenden a nuestro Dios, para después hablarle a la gente que hay perdón, que hay salvación en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si la gente cree al Evangelio, entonces nosotros estamos felices por la obra que el Señor ha hecho. Pero no es obra del hombre hacer que el hombre crea. Ni nuestros métodos de evangelización van a ir dirigidos únicamente a un convencimiento intelectual de la obra de Cristo. ¿Y cómo podemos entonces nosotros
pasar un mensaje del ámbito material y cognitivo a un mensaje espiritual. Cuando estamos preparando y predicamos la palabra de Dios, y cuando hemos orado para que el Señor haga su obra. Cuando dejamos que el Espíritu Santo utilice nuestras palabras, que son palabra de la, valga la redundancia, palabra de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en las personas. Entonces nosotros debemos orar para que ese mensaje pueda llegar y pueda penetrar como una espada de dos filos en el corazón de las personas. El evangelismo personal, nos debemos preparar para compartir nuestra fe. En el evangelismo discipular, que es en grupos discipulares, debemos prepararnos para dar a conocer nuestra fe. Y en el evangelismo que se realiza en la iglesia, el evangelismo masivo, también. Solo que en este tipo de evangelismo, además de la predicación, nosotros contamos con el sacramento del bautismo y de la Santa Cena, que están siendo ministrados por el pastor, por el diácono de la iglesia en algún momento, pero por el pastor, por el ministro llamado por el Señor para poder hacer este santo oficio. Sin embargo, aunque en el testimonio personal y en el testimonio discipular no hacemos nosotros el uso de estos otros dos elementos de medios de gracia, entendemos que si nosotros predicamos correctamente la palabra, el misterio, el milagro de la conversión va a ser una realidad en la vida de las personas. Todo nuestro programa evangelístico debe ser encaminado primero hacia un discipulado de los cristianos, para que con alegría, para que con convicción y con responsabilidad podamos dar a conocer el Evangelio, predicar el Evangelio en su sentido amplio, predicar ley y Evangelio, para que la gente pueda escuchar y el Espíritu Santo pueda hacer el milagro de conversión en el corazón del hombre. Hermanos, gracias por su atención y estamos preparados para la siguiente clase. Que el Señor les bendiga.